como era de esperarse, porque la verdad que no fue sorpresa para nadie, este señor Nicolás Maduro, efectivamente el 10 de enero, que era la fecha para la juramentación del nuevo presidente en Venezuela, pues él se juramentó con su carita linda y limpia para su tercer mandato presidencial. Luego de que esto ocurre, pues obviamente han intensificado las discusiones sobre una posible intervención, una intervención internacional, obviamente estamos hablando, en Venezuela, porque ya sabemos que ellos, ¿verdad?, como país soberano que son, no pueden con esta situación, porque quien puede sacarlos de ahí es la persona que precisamente es la cabeza del desorden, de la ilegitimidad y del caos que se está viviendo en Venezuela desde hace ya mucho tiempo. ¿Quiénes son las personas que han estado haciendo este llamado a la intervención? Tenemos, por ejemplo, a Álvaro Uribe, el ex presidente colombiano, que solicitó una intervención internacional en Venezuela, avalada por la ONU, con el objetivo de destituir a Maduro y convocar elecciones libres. Durante un acto en Cúcuta, Uribe instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con la Constitución y apoyar este proceso. Y también está otro exmandatario colombiano, que es el señor Iván Duque, que pidió una intervención humanitaria en Venezuela e instó a la Corte Penal Internacional a acelerar la orden de arresto contra Maduro. Aquí me da un poco de risa porque Álvaro Uribe está pidiendo una intervención internacional avalada por la ONU, que es a quien se supone, el organismo que se supone que debe liderar, ¿verdad?, este tipo de cosas, y sobre todo a quien le corresponde hacer este tipo de acciones. Y digo que me da risa porque justamente al otro día de esta juramentación ilegítima de Nicolás Maduro, Agustín Laje posteó en Instagram y en su cuenta de X y decía: mientras se consolida la tiranía en Venezuela, la M de la ONU se dedica a llorar por discursos de odio en las redes, y subió varias fotos, varias capturas de pantalla de cuál era el contenido que estaba publicando las Naciones Unidas en su cuenta de X, y efectivamente estaba hablando de que cada vez que optamos por la amabilidad para derribar el racismo, la xenofobia, los odios, y literalmente esa era la agenda de publicaciones que tenía la ONU en su cuenta de X al otro día de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, cuando el mundo entero estaba hablando de lo que ocurría en Venezuela, de que Nicolás Maduro se acababa de juramentar de manera ilegítima, y la ONU estaba hablando de este tema. Pone Agustín Laje después: la agenda de la ONU no es ni la libertad ni la democracia, sino la censura de las redes sociales. Al final, reiteramos en este programa, tenemos que hablar otra vez de la ONU para decir que es un organismo que aparentemente no hace su trabajo. Hay una frase en inglés que dice: you had one job, y ese único trabajo que se supone que tiene las Naciones Unidas es precisamente el que no está haciendo. Y digo que me río porque Álvaro Uribe y obviamente el mundo entero entiende: caramba, Naciones Unidas, a ti te corresponde alzar la voz, levantar la mano, hacer algo. Y da risa porque ni siquiera en su cuenta de X, que sería lo más simple, lo más sencillo, lo que no conlleva nada de esfuerzo, sería por lo menos publicar algo contundente con lo que estaba pasando en Venezuela, por lo menos en Twitter, en X, pero ni eso ha hecho las Naciones Unidas. Seguimos, señores. ¿Qué ha dicho el gobierno venezolano? ¿Cuáles son las reacciones? Sabemos que Nicolás Maduro siempre se lava las manos como Pilato, y él ha rechazado categóricamente las sanciones internacionales y las amenazas de intervención, calificándolas como acciones desesperadas fuera del derecho internacional. Además, Maduro ha declarado que junto con Cuba y Nicaragua, otros países que están hundidos en la M, también junto con Venezuela, pues están preparados para tomar las armas si es necesario para defender la soberanía, que ya no existe, ¿verdad?, de este país, Venezuela. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, de este lado, el general Domingo Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional, ha expresado su rechazo a las sanciones y ha reafirmado
su lealtad a Maduro, lamentablemente, porque ahí es donde alguien podría tener un poquito de esperanza de que el curso de este desastre y desorden cambie. Después seguimos hablando de otros países aliados a Venezuela, Cuba, como ya mencioné, que sabemos que es aliado, porque está bajo la misma situación, pues el gobierno cubano ha rechazado también cualquier intervención en Venezuela, advirtiendo que tendría consecuencias impredecibles. Y Cuba ha reiterado su apoyo a Maduro, ha criticado las sanciones y acciones injerencistas por parte de otros países. Vamos a ver qué hablan las naciones internacionales de países más potentes que sí tienen power comparado con Cuba, por ejemplo, Nicolás. Sí, por ejemplo, Estados Unidos, la administración de Biden ha impuesto nuevas sanciones contra Maduro y otros funcionarios venezolanos, aumentando la recompensa por información que lleve a su arresto a 25 millones. Estas medidas buscan presionar el régimen tras unas elecciones consideradas fraudulentas, que bueno, ya todos vimos. Y yo temprano cuestionaba también esto, porque decía, bueno, por aquí hay una especie también de doble moral, porque estamos viendo cómo aumentan la recompensa a 25 millones, ¿verdad?, de dólares. Sin embargo, por otro lado, están negociando con ellos, comprándole el petróleo. Entonces no entiendo, porque esta recompensa ha estado desde hace mucho tiempo. Ahora la aumentaron a 25 millones, pero antes de eso ya había un precio por la captura, por la información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, no entiendo. O sea, quiero capturar a Nicolás Maduro, pero le compro el petróleo. Pero bueno, esas son las cosas que uno a veces no logra comprender. La Unión Europea y Reino Unido también han sancionado a varios funcionarios venezolanos, acusándolos de violaciones de derechos humanos y manipulación del proceso electoral, que a todas luces todos fuimos testigos de que esto en realidad sucedió. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, la oposición, Edmundo González Urrutia, este señor que estuvo por acá recientemente, y bueno, ya se confirmó la información que en el día de ayer pues ya voló a España. El líder opositor reconocido por la oposición como el verdadero ganador de las elecciones, ha proclamado su legitimidad y ha manifestado su intención de regresar a Venezuela. Tiene mucho manifestando esta intención de regresar a Venezuela. Yo creo que se ha quedado mucho en palabras, ¿verdad? Él ha instado al alto mando militar a desconocer las órdenes de Maduro y a facilitar su retorno. Yo creo que le hace falta algo más a él para que pueda, qué sé yo, la oferta que él le está haciendo quizá a los mandos militares, diciendo que, bueno, él fue el que resultó ganador. Nosotros no nos cabe dudas. Y bueno, ellos, como tienen las actas, tienen la forma inclusive de demostrarlo. Pero sabemos que esos altos mandos militares tienen otros beneficios que les da Maduro y quizás por eso es que tienen el apoyo, ¿verdad? María Corina Machado, sin embargo, la líder opositora, también ha sido objeto de detenciones y represalias por parte del régimen. A pesar de ello, continúa liderando movimientos de resistencia y ha llamado a la comunidad internacional a apoyar la causa democrática en Venezuela, que de hecho en el día de ayer el presidente Nayib Bukele pues le hizo una llamada y estuvo dándole ese espaldarazo y la invitó a que no se rinda. De igual modo le expresó su admiración. Esto es muy bueno que se dé y qué interesante, ¿verdad? La comunidad internacional permanece dividida sobre la mejor manera de abordar la crisis en Venezuela, mientras algunos líderes abogan por una intervención directa, que prefieren mantener la presión diplomática y las sanciones económicas
para forzar una transición democrática en el país. Democrática no se va a dar. Eso no es un secreto, o sea, es un secreto a voces. Democrática no se va a dar. O sea, estamos hablando de un tirano, de un dictador. Este señor no va a salir democráticamente. Y no sé cómo la oposición no se dio cuenta de esto, o no se ha dado cuenta quizás todavía, porque están invitando a que los militares, a que Maduro entregue el poder. Eso es algo que no va a pasar así de simple. Entonces, no entiendo de verdad, y analizando toda esta situación, yo pensé que la oposición tenía un plan, y bueno, se habló desde un principio de que ellos tenían un plan, y estamos esperando, ¿verdad?, ver los resultados de este plan, cuál es el plan que tenían, porque hasta hace poco el mismo Edmundo González se mantenía diciendo que él iba a ir a su toma de posesión, que él iba a ir a tomar posesión, que él, el 10 de enero él iba a estar ahí, y él juró, perjuró, lo dijo de 1000 formas, y no fue el 10 de enero. Se quedó aquí en República Dominicana, en el Hotel Embajador, sabrá Dios haciendo qué, ¿verdad? Yo creo que, ya esa es mi opinión muy personal, a este señor le faltó valor. Eso es lo que yo pienso. Le faltó valor porque estamos hablando de un señor que sobre todo tiene 75 años de edad. O sea, ya en los últimos años de su vida, porque ya con 75 años, por más que este señor, estamos hablando de que 15 años que le pueda quedar de vida. O sea, esos últimos años de tu vida, tú puedes elegir cómo quieres ser recordado. Y dice un dicho, y creo que él mismo también lo dijo, que a la guerra no se va con miedo. Entonces, yo lo que percibí es que este señor tenía miedo. Y él dijo, bueno, María Corina Machado pues me recomendó que no fuera. Pero es que, porque no, es que mi figura es muy importante. Es que por más importante que sea, o sea, yo no creo que la mejor opción Sí. fue no asistir. Él debió de alguna manera, y esa quizás habría sido la chispa, ¿verdad? Bueno. Que encendiera el fuego para la salida de Maduro. Margavila Riverón. Bueno, gracias, Iván. De verdad que este tema de Venezuela nos atañe a nosotros de manera directa porque la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela han estado unidas por la misma historia. Inclusive uno de los principales padres de la patria de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, falleció en Caracas, Venezuela, prácticamente exiliado. Entonces, República Dominicana ha fijado una posición como país, como Estado, y es el rechazo de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, por entender que lo ha hecho con métodos dictatoriales y métodos fraudulentos, y se ha comportado prácticamente como un gobierno despótico. Cuando Nicolás dice que Edmundo González Urrutia, que ahora se convirtió, vamos a decirlo así, en el principal líder de la oposición, debió regresar a Venezuela, bueno, las condiciones no estaban dadas para que él regresara a Venezuela. ¿Por qué? Y se iban a dar, Margavila. Bueno, pero estoy partiendo de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Estamos hablando de un dictador. Si no hay un Maduro le iba a preparar las condiciones. pero si no hay un acompañamiento de la fuerza, sí. Porque las fuerzas militares están aliadas a Maduro. Vargas, Maduro tiene un blindaje de la fuerza militar. Interjecciones de Nicolás. Dice en YouTube, para que sigas, dice en Sí. YouTube, dice esta persona que se llama, voy a decir el nombre para que no crea que me lo estoy Sí. inventando. Dice Rosa Pérez a Nicolás, ay sí, ve tú. Sí, no, Adelante, Vargas. yo lo leí. Y tengo para responderle que si yo hubiese estado en la posición de él, con 75, ¿Usted regresaría con a 75 Venezuela? años de edad, yo voy a Venezuela, mira, hasta nadando. Como dice, Hasta como nadando me dice en voy. buen dominicano, ya estoy pago. Claro, con esa porque edad. oye, ya yo voy a elegir cómo en estos últimos años de mi vida quiero ser recordado. Son 75 años de edad. Todo lo que usted ha hecho en 75 años,
Ya, este es su momento de engrandecerse. Que se inmole, Sin que embargo, vaya y se inmole. bueno, será inmolarse. ¿Cuánta gente, cuántos líderes no hay que dieron su vida luchando por su patria? Este era el momento para él demostrar, para él engrandecerse. Sin embargo, la gente lo que ha hecho es cuestionar. Y la gente dice, ok, ve tú, dice esta jovencita, claro, pero yo, si fuese mi país, y yo con 75 años de edad, yo me voy, porque es que uno tiene que tener la suficiente, tiene que ponerse la suficiente gallardía. Hay momentos de la vida, que requieren que uno haga ese tipo de cosas, que uno se ponga los pantalones. Hay momentos de la vida que son apremiantes. Algo breve, un de orden, Vargas Vila. Sí, ustedes me están interrumpiendo mi comentario, ¿verdad que sabemos, sí? Pero está bien. Se permite que hoy es lunes 3. Algo breve. Yo pienso igual que tú, Nicolás, porque qué pena que la persona que fue el candidato a la presidencia lo veamos hoy en día en el momento donde tiene que estar más firme, donde tiene que estar más dando el ejemplo al pueblo, siendo valiente, estando dispuesto a lo que sea por Venezuela. No es el caso. Pero hay que recordar que la candidata que sí tiene la gallardía, la valentía y los pantalones y los ovarios que hay que tener es María Corina Machado, que no pudo ser la candidata a la presidencia. Pero después estuvo Corina Goris como la candidata, que era quien María Corina Machado había puesto, y pues a Goris tampoco la dejaron ser la candidata. Edmundo viene siendo la tercera opción. O sea, él fue el cuarto bate. Es que ya era lo que quedaba, era que había que ponerlo ahí. Lo que quedaba de la oposición. Y ha demostrado eso mismo, que él era la última opción. Sí. Juan Guaidó 4.0. Hay gente que dice 2.0, pero parece 4.0. Mire, señores, la situación de Venezuela no es para reírse, porque es un país que está sumido en una crisis política, y ustedes saben que la crisis política deriva otras crisis económica, sobre todo crisis en materia de los servicios básicos, crisis social en sentido general. Si no, fíjense el ejemplo más cercano, que lo tenemos a pocos kilómetros de aquí, al otro lado, en la parte oeste de la isla española. Crisis política histórica en Haití, prolongada, y se ha desencadenado en otras crisis. Pero bueno, quiero quedarme en Venezuela y todo lo que está pasando y todo lo que las posibles soluciones que están planteando algunos, incluso expresidentes de repúblicas vecinas, como el caso de Colombia, que yo les voy a decir en breve lo que yo pienso sobre esa acción. Pero fíjense una cosa, nosotros lo dijimos antes, en la víspera de que Edmundo González Urrutia arribara a territorio dominicano, que el territorio dominicano iba a ser el último destino de Edmundo González Urrutia. Y sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón. Él permanece prácticamente varado en un hotel aquí en la República Dominicana, en el emblemático Hotel Embajador, donde llegan dignatarios. Y desde ahí fue la última declaración que él hizo el pasado fin de semana, rechazando la decisión de Nicolás Maduro de volver a juramentarse como presidente de Venezuela. Edmundo González tenía condiciones para regresar a Venezuela, exponerse, creo que no la tenía. No tiene apoyo de las fuerzas de Venezuela, vamos a decir fuerzas militares en este caso, y quizás otras fuerzas a lo mejor sociales. Tiene fuerza del pueblo, de una parte del pueblo, obviamente importante, pero la historia ha demostrado que si usted no tiene el acompañamiento de las estructuras militares, las estructuras de la fuerza de las que ejercen la violencia, la hegemonía de la violencia del poder, usted no va para ningún lado. Cuando a un presidente le dan un golpe de Estado, la primera acción que se produce es que las fuerzas militares lo dejan solo. El conjunto de Estado Mayor, por ejemplo, de ese país, lo deja solo, y a través de ahí es que se consuma un golpe de Estado, un derrocamiento de un gobierno. Entonces, el caso de Edmundo González Urrutia ha sido más complejo porque no tenía condiciones para retornar a Venezuela y asumir la presidencia, a pesar de que era el sueño, de que era la pretensión, de que era la idea
de millones y millones de venezolanos, incluyendo los venezolanos que viven aquí en la República Dominicana, en la diáspora, que le dieron un gran respaldo. Sí lo hacía mediante un vuelo privado, como se había previsto, dado las decisiones que tomó el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, de cerrar el espacio aéreo, de cerrar la frontera colombo-venezolana, entre otras acciones que lo blindaron y le permitieron juramentarse de manera cómoda ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Si se hubiese expuesto, iba a perder hasta su vida. Entonces, lo mejor que hizo fue no exponerse. Y reitero, y digo y sostengo, Edmundo González Urrutia será un exiliado más de Venezuela, y República Dominicana está entre esos destinos. Ahora voy con el tema de la intervención que están planteando estos expresidentes de Colombia, como Iván Duque y Álvaro Uribe, que han sido sindicados como lacayos alineados a la hegemonía occidental del imperialismo por sus formas de gobierno cuando ejercieron la primera magistratura de la República de Colombia. Pero quiero decirle a ellos que más allá, y que no apoyo dictadura en ningún país del mundo, porque creo que la democracia es el eslabón principal, es el sostén para que las libertades públicas, las libertades ciudadanas, las libertades en materia de derechos humanos se puedan consumar y se puedan realizar. En dictaduras no es fácil vivir, y nosotros vivimos una dictadura por más de 30 años y todavía estamos viviendo esbirros de esa propia dictadura más de 50 años después de desaparecido el jefe, porque desapareció el jefe en muchos lugares, pero sigue su sombra operando. Entonces, cuando veo que plantean esto de una intervención internacional militar, digo, caramba, pero qué descabellado, qué idioteces, qué sandeces, qué soberano disparate es que se plantea en pleno siglo XXI, dice para ir a liberar a un pueblo. Yo creo que esa no es la mejor manera de liberar a un pueblo. La mejor manera no es esa, interviniéndolo militarmente, forzosamente. La República Dominicana ha sido víctima de 2 intervenciones militares. El 5 de mayo de 1916 fue la primera, encabezada por Estados Unidos. Duró 8 años, se retiraron, ¿verdad? Se retiraron ante los ojos del mundo, pero siguieron operando de otra manera aquí, con base militar y todo eso. Y después, en 1965, el 24 de abril, y los muertos, señores, al día de hoy son incontables, fruto de esas intervenciones militares extranjeras. En el caso de la República Dominicana, Estados Unidos en ese momento se colocó del lado incorrecto de la historia, porque promovió y apoyó la subversión del orden constitucional. El primer presidente que había sido electo constitucionalmente post-dictadura, Juan Bosch y Gaviño, fue derrocado 7 meses después, y bajo el alegato, uno de los alegatos, de los argumentos fue que se trataba de establecer una dictadura o un gobierno de izquierda en la República Dominicana, y eso fue falso, porque la constitución más progresista, y le invito a que la lea, la más progresista que ha tenido la República Dominicana al día de hoy, fue la que promovió el profesor Juan Bosch. Invito a que la lean. Entonces, plantear esto, cuando Camaño, Rafael Tomás Fernández Domínguez y otros héroes nacionales se pararon, se plantaron y dijeron fuera fuerzas interventoras, fuera yanquistas, fuera los soldados que vinieron de Brasil, de Honduras, de Paraguay, de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador y de otros países que le hicieron el juego en ese momento a quien sigue manteniendo la hegemonía en el hemisferio occidental, Estados Unidos, pusieron a derramar tanta sangre en la República Dominicana. Entonces, pero para irnos un poco más lejos, las intervenciones militares han solucionado algo en esos países donde se han metido con el apoyo, la bendición de la ONU, porque la ONU actúa a según, cuando le conviene una intervención extranjera en un país para subvertir, para promover el desorden, el caos, la teoría del caos. Entonces, ¿ha resuelto algo las intervenciones extranjeras en Irak? ¿Ha resuelto algo las intervenciones extranjeras en Afganistán, en Libia y en otros países más que también forman parte de esas manifestaciones de la primavera árabe que comenzó en el 2010, en plena primavera, con subversiones del orden, aunque esos países vivían bajo el yugo de una dictadura, pero ha demostrado la historia que la cura ha resultado peor que la enfermedad? Por consiguiente,
repudiamos, rechazamos cualquier pretensión de intervención militar extranjera para fomentar y fortalecer el caos y promover la destrucción de los aparatos productivos de esos países. Y el ejemplo también cercano lo tenemos aquí, con Haití. 5 intervenciones militares extranjeras en 110 años, más que resolver una crisis, la han empeorado. Entonces, plantear esto es sumamente estúpido, descabellado. Creo que los venezolanos tendrán en un momento que buscar la manera, buscar la forma, porque Maduro no va a ser eterno. En algún momento él perderá el apoyo, el respaldo y ese blindaje militar que tiene. Y también el apoyo internacional que tiene de otras potencias como Rusia y como China y otras más. Entonces, definitivamente, creo que no es la salida más viable plantear una intervención militar extranjera, como he visto también en boca de algunos venezolanos. Ustedes no saben lo que significa una intervención extranjera, porque no la han vivido. Mi abuelo, mi abuela, que la vivieron en 1965, donde vieron perder a seres queridos, fueron víctimas, sí saben lo que significa una intervención militar extranjera, que llegan a acabar con todo. Y la gestión del expresidente Hipólito Mejía quedará manchada con ese juego perverso que le hizo en ese momento al mismo Estados Unidos para congraciarse de enviar militares dominicanos a intervenir en otro país, como lo hizo en el caso de la guerra de Irak. Así es, miren, hay varias cosas, varias aristas que es bueno que señalemos en este momento. Inicialmente, estamos hablando de la imposibilidad del Mundo González Urrutia de empantalonarse, como decimos en República Dominicana, e irse a Venezuela. Es una posición muy de película que Nicolás se está planteando, de que él vaya y se inmole y diga, acaben conmigo, y que el mundo entero, cuando ustedes hagan lo que van a hacer conmigo, el mundo entero se va a inmolar también y va a decir, fue injusto y hay que resolver. Eso es una opción. Eso, en ese mundo peliculesco eso pudiese ser. La gente está comentando en YouTube y están diciendo desde ya que algunas condiciones debían darse antes de que el Mundo González Urrutia acceda a ir a Venezuela. Sí, Maduro condiciones como las cuales que la ONU se pusiese de acuerdo y que refuten categóricamente a nivel de una entidad tan poderosa como la ONU lo que está pasando en Venezuela. El punto de vista de Vargas Riverón de que las intervenciones no dan el fruto que la gente tal vez aspira inicialmente, menciona la de 1916 y la del 65 de abril, dos momentos históricos que aunque no lo vivimos, lo leímos y fue como si lo viviésemos. Fueron momentos difíciles para toda una sociedad, para todo un andamiaje de lo que fuese una nación, lo que fuese un gobierno, lo que fuese una economía. Si Venezuela cayese en este estado de intervención a esta altura del juego 2025, eso sería algo atroz. No va a salir jamás. Así es. Como no ha salido Haití. Atroz para todo un hemisferio. Atroz para todo Sudamérica. Entonces nosotros nos decimos lo siguiente. ¿Qué es lo que ha faltado en Venezuela? Ese veto que se le dio a Corina Machado para que no aspire es parte de la estrategia que utilizó el régimen para poder inhabilitar la oposición. El hecho de tener que poner en el mundo una persona ya longeva, de la tercera edad, que no esté en condiciones físicas contundentes para poder hacer una oposición como María Corina, que anda en un motor. Cuando ella la atraparon, andaba en una motocicleta, señores, y la agarraron de uno y la subieron en otro, según el testimonio que ella mismo da. Ella es la persona que tiene esa antorcha de la oposición allí izada en Venezuela. Pero ella tampoco puede inmolarse y decir, acaben conmigo, que la comunidad internacional, si yo me sacrifico, si me vuelvo una mártir de Venezuela, esto va a garantizar que ya la comunidad internacional va a venir y va a hacer que se vaya Maduro. Nada de esto está garantizado. Ahora, lo que sí tiene una posibilidad, y es triste comunicarles esto porque es una posibilidad que toma tiempo, es la posibilidad de que las fisuras, que aunque son pequeñas, existen dentro del régimen de Maduro. Hay personas allí dentro que no están contestes con ese régimen. Hay personas allí dentro que no están cómodas con lo que está pasando allí. Hay gente que tiene familiares o que la madre se opone a ese régimen, pero ellos son parte y están armados siendo parte de esos colectivos. Pero eso solo puede resolverse desde dentro. Ese es uno de los problemas que parecen pleitos de marido y mujer.
Si usted viene de fuera a meterse a resolver un pleito a una pareja de marido y mujer, usted lo va a sacar a patadas de allí y se va a irritar con usted. Si va a Estados Unidos e interviene y toma acciones militares, va a pasar lo que ha venido pasando históricamente en todas las intervenciones. Un amargo sabor de boca, una sensación de imperialismo, una sensación de que se está aplicando la fuerza, una sensación de que se está haciendo una especie de abuso internacional. Aunque los intereses tengan algo de positivo, inmediatamente van a sacar a flota, no, eso es para adueñarse del petróleo de Venezuela que entró a Estados Unidos. Entonces, esta es una de las razones, señores, por la que la ONU, por la que Estados Unidos, por la que muchos intereses no van a entrar con todo el peso, porque saben que va a haber un juicio internacional, va a haber un juicio social internacional. Además, hay otras cosas más importantes de los intereses nacionales de Estados Unidos que tiene que ver con otras regiones que no es Sudamérica. Sin embargo, el llamado a los venezolanos, aquí tenemos muchos venezolanos en República Dominicana, Colombia tiene muchos venezolanos, etcétera, etcétera, es el siguiente. Ese es un problema nacional venezolano. Nosotros hemos tratado de dar el mayor apoyo que hemos podido dar a nivel, en nuestro caso, a nivel hasta de oraciones, a nivel hasta de desear buenas cosas para ustedes, de darle asilo a su electo presidente cuando ha sido necesario, de dar alojamiento a los venezolanos que emigran. Sin embargo, si dentro del país Venezuela y su sociedad no surge un grupo de hombres y mujeres, decían aquí en YouTube comentando que les faltaban cocos al mundo, aquí en Dominicana decimos material colgante, si en Venezuela no surge un grupo de hombres capaces, y eso incluye militares que están dentro del régimen, que no están conformes, si ese grupo de gente no se une, si ese grupo de gente no hace una cohesión poderosa para ellos mismos salir de su situación, esto se va a perpetuar por mucho tiempo. Y tiempo valioso porque se está pasando mucho trabajo en Venezuela. Hay gente que está teniendo dificultades para comer en una nación rica en recursos naturales. Sí. Hay gente que está teniendo cero posibilidad profesional de desarrollo porque no hay desarrollo profesional. Entonces es triste y es muy deplorable que con los recursos naturales que te designa el creador de este planeta, este globito azul, que tú tengas tantos recursos y estés en la miseria. Eso se llama miseria humana. Es una miseria que un grupo de gente, y no podemos tampoco cerrar los ojos, está Maduro ahí porque Chávez llegó ahí, es el chavismo que persiste. Y ese chavismo llegó ahí porque antes de eso había un grupo de agiotistas y de intereses de algunas familias, el nepotismo, un grupo de gente que se robaron el país. Entonces el pueblo dijo, pero espérate, cualquier parecido con la realidad, señores, es coincidencia. La gente dijo, espérate, este grupo se está robando todo. O bailamos todo, me llevo el radio, dijeron. Inmediatamente subo el chavismo porque había un abuso garrafal por un grupo pequeño de la sociedad venezolana. Ese 1%. Y tuvieron que salir de ahí, robarse y llevarse todo para Miami, para donde se fueron. Familia de 2 o 3 apellidos. Y así llegamos al chavismo y ahora con Maduro. Que desmejoramos porque salimos de un líder que tenía cierta formación, cierto nivel intelectual, como era Hugo Chávez, a pasar al chofer que le manejaba a Chávez y que antes era chofer de camiones. De guagua. Entonces, y hemos llegado a un nivel muy bajo y que Venezuela es una nación de gente ilustre, de autores y gentes y artistas importantes, que tuvo Venevisión, que cautivó a toda Latinoamérica con sus producciones de telenovelas, etcétera, etcétera, y con artistas y cantantes y mucho arte. Es deplorable y triste que toda esa gente, por el agiotismo lo que estaban antes, por ese chavismo radical y por las idioteces que ha venido a hacer Maduro en Venezuela, estemos en esta situación. Esos son mis 2 centavos en este caso, señores, y tiene algo más que agregar. Hay un video que vamos a ver, que lo tenemos listo, donde Maduro dice que va a quitar las armas, que las va a tomar. Vamos a verlo. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. No nacimos el día de los cobardes, ni de los pusilánimes.
No somos líderes tibios, somos la revolución bolivariana del siglo XXI. Que nadie se equivoque con Venezuela, que nadie se equivoque con nosotros. Si es por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, también los venceremos. Bueno, ahí vimos una porción, ¿verdad?, de las palabras que dio Nicolás Maduro, su intento de motivar al pueblo y de promover la supuesta paz que él llama. Yo me pregunto, él es un hombre de paz, según él. Sí, claro. Yo me pregunto, a propósito de que ustedes han hablado del tema de lo que significa para un país una intervención internacional, recordemos, señores, que el próximo 20 de enero, a 7 días estamos, para que Donald Trump oficialmente sea el presidente de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿habrá algún cambio? Porque sabemos que la mano dura la tiene Trump, no Biden. ¿Va a pasar algo? ¿Tiene tiempo en la agenda apretada que tiene Donald Trump con todas las cosas que tiene que resolver en Estados Unidos, entre lo que ha dicho de Canadá, de México, del canal de Panamá, de Groenlandia, todo el mundo? ¿Tendrá un espacito Donald Trump ahí para hacer algo, decir algo? Con Venezuela, eso lo vamos a ver próximamente. Vamos a recibir llamadas. Si usted está en sintonía con nosotros, los teléfonos ya están abiertos. Para la gente que tiene opiniones sobre esta situación que está ocurriendo en Venezuela, sobre esta negación de Nicolás Maduro a dejar el poder, a resistirse, a decir que si hay que tomar las armas, la va a tomar en el nombre de la paz, dice él, y está llamando... No, él lo ha hecho todo en nombre de la paz. Y está llamando a la revolución del siglo XXI. Esto, señores, nos causa a nosotros preocupación por un pueblo que está desarmado, porque no sé ante quién va a sacar armas Maduro, porque el pueblo está desarmado. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante, buenos días. Muy buenos días, hermano. Le habla Víctor desde Yonke. Adelante, Víctor. Adelante. Un saludo para ustedes todos ahí. Adelante, Víctor. Hermano, óigame un algo. El pueblo venezolano únicamente no está desarmado. Está desarmado hasta los militares. Porque allí hay un espejismo de militares venezolanos. Le está diciendo una persona que lo ha vivido ahí desde antes, ustedes no soñaban ni nacer, que ha vivido en el centro y corazón de ahí. Sí. El pueblo venezolano está desarmado, los militares venezolanos están desarmados. Las armas de destrucción masiva que compró Chávez y la buscó toda de todos los países del mundo, que le metieron armamento para allá. Lo tienen su gente en narcoestado, lo tienen los militares Cuba, de Irán, esa gente que le administra allí. Soldados venezolanos no son los que le hacen el cerco a Maduro ni el anillo, son militares terroristas, asesinos que están a favor del régimen, no son los militares venezolanos. Por eso ustedes los militares venezolanos quisieran hacer, pero no pueden. Mire el que se rebeló, Oscar Pérez, se rebeló, el piloto, en la cuestión del Palacio de Justicia de Miraflores, y duró unos cuantos días corriendo y en contra del gobierno con un grupo de soldados de él, y con niños adentro le metieron C4, lo asesinaron y él quería entregarse y le dijeron no, nada, y lo bombardearon siendo de su propia gente, con niños, mujeres y todo ahí adentro. Ese es un régimen criminal, asesino. Si ese régimen no se interviene a sangre y fuego, eso fue como a mí. Me hicieron una cirugía y el médico me dijo, hay que intervenirlo. Digo yo, ¿qué diablo es eso? Porque ¿qué intervención me van a hacer a mi cuerpo? Sí, y entonces para sanarme tuvieron que intervenirme y sacarme sangre y sacarme lo malo que tenía adentro. Si no se saca ese señor a fuego, sangre y guerra, no va a haber nada. La destrucción masiva, ahí están asesinando a su propio pueblo porque no le está hablando una gente que le han contado ni que fue de paseo. Con conocimiento de causa. He vivido ese régimen. Tú has vivido en Venezuela. He vivido este régimen, lo he vivido. Víctor. Y el pueblo venezolano está pagando eso. Yo lo he vivido en carne propia. Si no se saca Maduro a sangre y fuego de ahí,
se jodió Latinoamérica. Así es. Gracias, Víctor. Pero deben hacerlo los venezolanos, eso es no fuerzas extranjeras, no externas. Eso es Víctor desde Jonker, que está llamando, que vivió por gran tiempo en Venezuela. Está diciendo cómo se opera. Que sus hijos son venezolanos. Y que tiene sentido porque la única razón por la que los militares, señor, en cualquier nación que esto esté pasando, siempre va a haber un grupo militar que se subleva, que levanta las armas y que se mete. Pero yo lo que dice Víctor, una revelación, es que los militares ni siquiera tienen armas, los militares per se, es el grupo paramilitar de narcomilicia que tiene Maduro, que es que está en control de las armas. El mundo está esperando las condiciones. Buenos Tenemos días. otra llamada. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, adelante. Buenas mañana. Sí, adelante. Adelante. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Mira, yo era un capitán constitucionalista de la Revolución de Abril en 1965. Adelante. Yo quiero decirle a ustedes, no estoy de acuerdo con la intervención, pero, si en Estados Unidos se une a las Naciones Unidas, a los demás países, para intervenir a Venezuela en estos momentos, donde hay 3 países que están sufriendo, Cuba, Nicaragua y Venezuela, por esa dictadura, entonces, ¿para qué son las Naciones Unidas? ¿Qué hacen las Naciones Unidas en el mundo? Porque yo creo que si nosotros defendemos la democracia y queremos defender la democracia como la defendimos nosotros en 1975, que tuvo muy mala intervención, estamos de acuerdo, pero la intervención, con una intervención solamente de las Naciones Unidas, es que se puede sacar a ese sátrapa de Nicolás Maduro, si no van a seguir uniéndose más países y se van a seguir convirtiendo en más dictadura, con la dictadura de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hay que acabar de la manera que sea, porque si no los otros países ambiciosos de poder se van a seguir uniendo y van a haber más dictadura y la democracia en el mundo se va a morir. Así es, gracias por su llamada. Son 2 llamadas, Vargavila, que van por esa línea. Dice Víctor desde Yonkers que hay que intervenir. Y dice este televidente que estuvo en la guerra de abril del 65 que hay que buscar la forma, que a pesar de que sea mala la intervención, la única solución posible que puede tener Venezuela es intervención. Esas son sus opiniones. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Adelante. Señores, ustedes tienen el honor de hablar con el único interactivo que no plagosea ni pide, y es millonario. Adelante. Desde la capital de la fantasía le habla el León del Bronx, el que más ruge. Adelante, ¿Cuál León. es la capital de la fantasía? El Bronx, adelante. Porque estoy en Orlando, Florida. Señores, sí. Yo quiero expresar mi más profundo agradecimiento al presidente Luis Abinader, porque tengo entendido que después de la institución de Miguel Mejía, allá ha bajado el dólar, no hay reforma fiscal, el país está en la Suiza del Caribe. Y será cierto que es cierto. Dígalo. Que si Luis Abinader destituyó a Miguel Mejía, ¿por qué no lo ha hecho con Guido Gómez Mazara, que en la campaña interna acusó de ese partido y todo? Y ahí ahora es un influyente funcionario. Señores, yo soy el León del Bronx, el matatán, el que más sabe, el que Adelante, gracias, León, pero son escenarios distintos. El León del Bronx. Son escenarios diferentes, porque lo de Guido Gómez Mazara fue en campaña. Fue en campaña. Lo de Miguel Mejía le faltó al respeto al presidente de la República, siendo uno de sus ministros. Eso fue una osadía. O sea, llegó muy lejos el amigo Miguel Mejía, lo conozco personalmente, pero llegó amigo muy lejos. suyo, Vargavila. Traspasó Aconsejelo. barreras que no debió traspasar. Tenemos utilizar llamadita. improperios y términos como los que utilizó y faltar al respeto al presidente y a la posición oficial que había fijado el gobierno dominicano frente a Venezuela. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. De Orlando. Adelante. Adelante. Bueno, Wilberto Navarro, estoy hablando de Orlando. A mí lo que no me gusta mucho es la hipocresía de ustedes. Sí, Que adelante. hablan de la intervención, en contra de la intervención. Pero si ustedes fueran en Santo Domingo que estuviera pasando eso, no ustedes hubiesen querido que venga la intervención, porque solamente con una intervención se cura eso, pero ustedes son unos hipócritas.
Vargas Mire, Villa Riverón, yo quiero personalmente. preguntarle, Pero por Dios. pero déjelo ahí, señor director. Ay. Déjelo ahí, no lo mueva de ahí, déjelo en línea, porque yo le quiero hacer una pregunta también ahí. Está en línea, Vargas Yo le Villa. quiero preguntar, ¿las intervenciones extranjeras han resuelto la crisis en Haití? ¿Las intervenciones extranjeras han resuelto la situación en Irak? ¿Las intervenciones extranjeras han resuelto la situación en Libia? ¿Han resuelto la situación en Afganistán? Para citar algunos países solamente, Respóndale y que ahora, están muy Vargas lejos de Villa. aquí. Deje que responda. ¿Los ha resuelto? Déjame mi opinión. Son unos hipócritas. Muy bien. Gracias. Caer en la descalificación a veces es mejor que pensar Es más con fácil, cerebro, más fácil. fácil que pensar. Bien, los teléfonos y abiertos reconocer para las y opiniones responder. que tiene la gente sobre este tema de Venezuela, la situación delicada que tenemos allí y esa impresión internacional que esto ha causado. Los teléfonos abiertos, sus opiniones. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Sí. Adelante. Buenos días, desde la ciudad de New York. Adelante. Sí. Oiga, yo quería, y perdón, y felicidades a todos. Yo casi no llamo a ese programa, Usted ya. pero... porque Llame, esto es trabajo abierto aquí, democrático. Trabajo desde mi casa, pero lo escucho. Sí, adelante. Yo quería hacerle una observación, y perdonen. Sí. El problema de Cotuí, que el señor Rudy llamó desde Conérico al Sí. señor de Liberón, Sí. y dijeron, Liberón dice que tiene informaciones, que tiene fuente. Eso es malo. El que se proclama sabio demuestra que no lo es. Sin embargo, quedaron mal, porque Liberón dijo que era 40 pesos que le pagaban el metro y bofeteó a Yamel. Así es. Así No, es. eso no es verdad. Yo respeto Señores, mucho gracias las a la damas. audiencia que está atenta a este No, lo programa. que dije que se estaba ofreciendo en una ocasión, y el video está ahí, lo pueden buscar en el canal de YouTube de Una Nueva Mañana y Al Tanto TV, que en una ocasión se estaba ofreciendo hasta 40 pesos el metro de tierra. Pero se Basado en desmintió. informaciones que nos habían suministrado residentes en esa misma comunidad de las Tres Bocas de Pueblo Viejo, Cotuí. Fue eso lo que nosotros... Señores, Gracias por llamar La a gente de defenderme. Yamel llamando para defender a la verdad el programa. Tenemos que ir a la pausa ya y regresamos. ¿Una llamadita más? Ok, Sí, tenemos la tiempo para última. una más. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Buenos días, José Ramírez, la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Adelante, José. Massachusetts. Yo lo que le suelto a los venezolanos que vayan formando una trinitaria como hicieron en Santo Domingo, al paso, Ay, sí. para cuando tengan que ir a la ciudad a reclamar su derecho y ponerse la bola bien puesta donde van. Eso es todo. Véanse el ejemplo de Venezuela, los países que quieren salir y que quieren destruir el sistema político nacional, como aquí en la República Dominicana, que se está apostando a eso. Tenemos un sistema político deficiente, ¿verdad? Crítico, caótico, con amplias situaciones, pero es el que tenemos. Y podemos debemos apostar a fortalecerlo, no a destruirlo, como se han hecho otros países que han caído en dictadura por promover la destrucción del propio sistema de partidos políticos y llevando outsiders o exmilitares a el solio presidencial. Muy bien, muy bien. Con esto, señores, vamos a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.